El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno que están plasmadas en el texto sagrado. En esta oportunidad estoy desarrollando el tema de lo que es el plan financiero de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a las finanzas, a favor de su pueblo? ¿Cuál ha sido siempre y cuál será el pensamiento de Dios en relación a las finanzas? Maestro Briceño, del estado de Texas, en la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo. Estamos pasando fronteras, bendiciendo, llegando muy lejos. Hay un sinnúmero de personas que me han escrito a mi WhatsApp, a mi correo electrónico, dando testimonio de cómo esta palabra que Dios está exponiendo a través de mí como elemento de cooperación, como un canal, está siendo de bendición. El Eterno no está arando en el mar. Estamos haciendo el trabajo. Él está haciendo el trabajo a través del maestro José Briceño. En esta oportunidad quiero tocar el tópico como principio de reino en el plan financiero. En nuestro estudio número 12, este es nuestro estudio número 12, y voy a tocar el tópico, es acerca de esforzarnos, ocuparnos y dedicarnos en las labores que Dios ha confiado en nuestras manos. Jocosamente, por allí leí una caricatura donde un profeta, allí en la caricatura está, cuando la leí me dio risa, pero que es una gran verdad, que es de lo que quiero tocar. Él decía: tengo una palabra profética para ti que te va a hacer prosperar financieramente en gran manera. Y en la caricatura la persona le decía al profeta: ¿y cuál es esa palabra profética? Y el profeta le dijo: trabaja, trabaja. Eso es, trabaja. No hay una mayor expresión en el texto sagrado que te va a llevar a ti a ser próspero, financieramente holgado, con recursos, que el trabajo. Si usted va al texto sagrado, en las escrituras encontramos un sinnúmero de textos que tienen relación con la pobreza, la pereza, debo decir, con la pereza, la flojera y la negligencia, que indiscutiblemente trae como producto la escasez. Y voy a presentarlos. Están en el texto sagrado y te los voy a presentar tal como está
plasmado en la versión Reina Valera. El proverbista Salomón, en el capítulo 10, verso 4, dice, cito, la mano negligente empobrece. Óigase bien, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquecen, lo hacen prosperar. Si te vas al Proverbio capítulo 19, verso 15, dice Salomón, cito, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Vete a Proverbios capítulo 20, verso 4. El texto dice, cito, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará el fruto. O sea, ¿cómo pretendes tú cosechar frutos si tú no has sembrado? Es lo que dice el texto. No has trabajado, no has laborado. Pero vete a Proverbios, el capítulo 20, verso 13. Dice, cito, óigame, oiga, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Eso no quiere decir que no vas a dormir. Sabemos de qué está hablando el que escribe. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Dice, abre tus ojos, trabaja y te saciarás de pan. Entonces, oído, el dinero no va a llegar de la noche a la mañana. Yo creo en los milagros financieros. Creo en los milagros financieros. Dios los ha producido en mi vida muchas veces. Pero un milagro financiero va a venir como producto de un trabajo que yo vengo haciendo. Así. Dios no le produce milagros financieros a negligentes, a perezosos, a vagos, gentes que vulgarmente se pueden llamar delincuentes dentro del cuerpo de Cristo. Es un delincuente, eso es pecado, pecado. Así, pecado. Entonces debemos tomar en cuenta que Dios no trabaja con negligentes ni con perezosos. Nunca lo ha hecho, no lo va a hacer. Dios siempre que escogió a alguien para el ministerio, esta persona estaba trabajando. Era responsable en sus labores, producía el sustento de su familia. Dios no llama vagos al ministerio. Así, ni le delega responsabilidades a quien no sea responsable para producir el sustento de su casa. Cuando usted va al Evangelio de Mateo, el capítulo 25, verso 14 al 30, nos da un ejemplo acerca de lo importante que es dedicarse y esforzarse en el trabajo para producir y ser prosperado. Las escrituras afirman, esto está en el pasaje que te acabo de nombrar, que un mayordomo le dio a sus, plural, a sus siervos talentos para la producción. Oiga el principio endógenamente que está en el pasaje, intrínsecamente que está en el pasaje. Óigalo bien, saque el principio.
Dice que al que le dio 5, produjo 5. Mira las ganancias que produjo. El 100%. Al que le dio 2, produjo 2 al 100%. Pero al que le dio 1, oído, al que le dio 1 no tuvo producción, no hubo ganancias. Y este último se le dio el calificativo de siervo malo y negligente. ¿Cuál calificativo se le dio? Siervo malo y negligente. Por no producir con lo que se le dio. La responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación, la ocupación, la perseverancia, la diligencia, el compromiso y la abstinencia, que muchas veces tenemos que abstenernos de muchas cosas. Señores, son factores y principios determinantes en la vida para tener éxito financiero. Así. Por eso es que me gusta mucho la palabra profética que le dio el profeta a aquella persona. ¿Quieres prosperar? Te doy una palabra profética. ¿Cuál es? Trabaja, produce. Mire, el ser mantenido, pudiendo laborar, pudiendo trabajar, eso es vivir con viveza. Eso es ser un vivo. Eso es ser una sanguijuela. Es ser un parásito. Eso es ser un ave de rapiña. Es un consumidor sin producir. Es aprovecharse de otros. Eso es delincuencia. Y Pablo condena esta actitud negativa. Condena el vivir de la vagancia y lo dejó establecido en las Escrituras. Y fue ejemplo en sus labores en el comienzo de su ministerio. Búsquese usted en la primera carta que escribe a los tesalonicenses, el capítulo 3, verso 10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjate, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que escribe dice que el que no provee para su casa es peor que un inconverso y ha negado la fe. Oiga, es peor que un inconverso y ha negado la fe. O sea, no se somete a las doctrinas del reino, a los principios del reino. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, debo decir, esto lo registra Lucas, el evangelista, en el capítulo 20, verso 33 al 35, mira lo que dice el texto. Cito: ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Wow. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado y les he dado el ejemplo, que trabajando así, con diligencia, con responsabilidad, con abstinencia, en compromiso, dice, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
El trabajo es un principio que está endógenamente, intrínsecamente en el plan financiero de Dios, hasta el punto que el Eterno, el gran yo soy, el que es tu proveedor, mandó a trabajar 6 días y descansar uno. Fíjese, mandó a trabajar 6 días y descansar uno. Yo soy tu proveedor, pero trabaja. Oído, yo soy tu proveedor, pero trabaja. Mandó a trabajar 6 días y descansar uno. Hay quienes hacen lo contrario, trabajan uno y descansan 6. Vagos, negligentes, delincuentes. Y quedó establecido. Eso está en la palabra, como principio y mandamiento de Dios, que esto es un principio como todos los principios, es un mandamiento como todos los mandamientos, como no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a las mujeres de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Esto es un principio, un mandamiento. Quedó establecido como principio y mandamiento. El Eterno lo estableció. Eso está decretado, está en la Biblia. Que te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente, no con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 19. Mire, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Por lo mismo le dijo a Esdras, eso está en Josué el capítulo 1, versos 6 al 7, esfuérzate y sé valiente. Por lo mismo le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra y yo estaré contigo. Eso está en Esdras el capítulo 10, verso 4. Levántate y pon manos a la obra y yo estaré contigo. El mismo caso se dio con David. Eso está en la primera de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Dice, anímate, esfuérzate y manos a la obra. Eso está, la Biblia está llena de cómo debes esforzarte, trabajar, ser diligente, responsable, estar dispuesto y disponible para el trabajo, para la labor. Y nunca se nos debe olvidar que esto es una verdad bíblica. Lo que te voy a presentar ahora. Oído, Dios no le da dinero a nadie. A nadie. Repito, no tengo problemas con aceptar de que Dios puede producir un milagro financiero en tu vida y mi vida. Lo ha hecho, pero que los milagros financieros van a venir como producto de un trabajo que venimos haciendo. Dios no le da dinero a nadie. Si usted se busca o lee Deuteronomio, el capítulo 8, verso 18, el texto está muy claro cuando dice que Dios te da el poder para que tú hagas las riquezas. Dice, yo te doy el poder para que tú hagas las riquezas. Porque es que Dios no tiene problemas con que tú seas rico. Tiene problemas en que tú alcances las riquezas con avaricia y con codicia, con avaricia. Que pongas tu mirada en el dinero y no te importe a quién te lleves por delante para alcanzar el objetivo. Eso es lo que Dios está en contra, porque que tú trabajes para que tú obtengas riqueza y llegues a un estado, al estado más alto de prosperidad, en la sobreabundancia. Dios no tiene problemas con eso mientras tengas tu mirada puesta en el Señor. Pero dice, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Él no te va a dar riqueza, te da el poder para hacerlas. Cuando tú vas al libro de Job, el capítulo 1, verso 10, dice, Dios bendecirá la obra de tus manos.
Oiga, oiga, Dios bendecirá la obra de tus manos. Si tú trabajas, Dios se encargará de añadir bendiciones a tus labores. Te lo vuelvo a repetir. Si tú eres diligente, responsable en las labores, en el trabajo, Dios se va a encargar de añadir bendiciones a tus labores. Dios va a poner gracia. Si eres un vendedor, Dios te va a poner los clientes, la gente que se va a atravesar a tu camino para comprarte. Tus productos se van a vender. Mire, ten presente esta verdad, que de Dios viene el poder. ¿De Dios qué? De Dios viene el poder. Es decir, la habilidad, la capacidad, las fuerzas, la sabiduría para hacer riquezas. Pero somos nosotros los que tenemos que obrar, ejecutar, accionar, ejercer para que las riquezas se den. Dios pone en nuestras manos los recursos, bien sea un don, el conocimiento, la capacidad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, un capital, una herencia, un empleo u otro. Pero de nosotros depende que lo pongamos a producir. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Proverbio, en el capítulo 13, verso 11, el proverbista dice, cito, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos laboriosas las aumentará. Principio de reino está allí. Ahí está, tómalo, déjalo. Si te vas a Proverbio, el capítulo 28, verso 19, dice, cito, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Así? Entonces, si nosotros estamos esperando, como ya lo dije, que Dios produzca milagros en nuestras finanzas sin haber hecho ningún esfuerzo y dedicación constante en las labores, estamos esperando en vano porque nunca, pero nunca vendrán. Nunca, nunca. Como te lo dije antes, no descarto que Dios pueda producir un milagro financiero en nuestra vida, pero dicho milagro viene como resultado de la diligencia y el esfuerzo, de la dedicación y el trabajo constante, cualquiera que sea, en una forma honrada. Dios puede producir un milagro financiero. Y esto lo digo por la sencilla razón que encontramos el tipo de personas en nuestras congregaciones que quieren vivir de milagros financieros, no sabiendo que los milagros pueden venir como producto de la diligencia, la constancia y la fidelidad en lo que Dios te puso a hacer. Siempre lo he creído y lo tengo en mi espíritu plasmado. Dios, el gran yo soy, el eterno, nuestro proveedor, el dueño del oro y de la plata, de todo lo que hay en el mundo, puede cambiar nuestra economía de un día para otro. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Creo que un abrir y cerrar de ojos, un chasquido de dedo, una milésima de segundo es mucho tiempo para que el Eterno haga un milagro financiero en nosotros. ¿Ya? Dios puede, claro que sí, Dios puede cambiar tu economía de un día para otro, pero todo será resultado de lo dedicado y ocupado que seas en lo que Él te llamó a hacer o nos llamó a hacer. Debemos salir del mundo de la fantasía, poner los pies sobre la tierra
y entender de una vez por todas que la única forma de ser prosperado honradamente en el área de las finanzas es trabajando. Eh, eh, en, y, en, eh, y en, el, en otro caso paralelo también se da, es capacitándonos, estudiando, dedicándole tiempo a los estudios. Vamos a capacitarnos porque eso nos va a llevar a un campo de trabajo. Ser diligente en el estudio. Mire, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme porque yo quiero ser una persona próspera en mi futuro. Y mi estudio me va a dar un campo de trabajo. En las escrituras nos corroboran el principio de producir para prosperar. Nos corroboran muy bien. El texto dice, en el Proverbio, el capítulo 31, verso 18, dice, cito, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. O sea, está produciendo constantemente. No baja la guardia, está ahí trabajando. Y eso es lo que nos va a llevar a ser prósperos. Nunca, entonces, nosotros nunca debemos olvidar esta verdad. Como principio de reino, la nación de Israel vivió de milagros mientras estuvieron en el desierto. Oído, la nación de Israel, ellos vivieron de milagros mientras estuvieron en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, los milagros se acabaron y tuvieron que trabajar. No, Dios no les dio maná, no les dio agua, no les dio codornices, ellos tuvieron que trabajar. Así es que si tú estás esperando de que Dios produzca milagros financieros en ti, de que Dios toque a la gente para que te dé ofrendas, no lo va a hacer, a menos que estés dedicado tiempo completo a un llamado ministerial. Porque cuando Dios te llama a un ministerio, Dios se va a encargar de suplir tus necesidades, de cubrirte. Él sabe el dinero que necesitas para llevar a cabo la visión, para alcanzar la visión y la misión que Él te entregó en el llamado que te hizo ministerialmente hablando. En mi caso, maestro José Briceño, yo tengo 32 años en la enseñanza y hasta ahora Dios no me ha fallado. Dios siempre ha provisto los recursos. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo en una ocasión que Dios respalda al que llama, el que se infiltre, que se las arregle como pueda. Así, Dios respalda al que llama, el que se le infiltre, que se las arregle como pueda. Entonces, señores, repito, la nación de Israel vivió de milagros mientras estuvieron en el desierto. Cuando llegaron a la tierra prometida, los milagros se acabaron, tuvieron que trabajar. Es un principio de reino que está allí. Es el principio número 4, ¿verdad? Es esforcémonos, vamos a ocuparnos, vamos a dedicarnos en las labores que Dios ha confiado en nuestras manos. Pero el número 5, préstelo atención, voy a entrar solo, voy a dar la introducción, porque no creo que me vaya a dar tiempo de desarrollarlo en este mensaje número 12. El número 5 es ser buen administrador de los bienes de Dios. Ser buen administrador de los bienes, de los recursos que Dios te ha entregado en tus manos. Puedo ser muy buen trabajador, pero trabajo y produzco como no tengo una idea. Pero si no soy un buen administrador, no voy a ver el dinero. No voy a ver el dinero porque no soy un buen administrador. Eso hay que tenerlo por delante. ¿Ok? Ahora, vamos a ver.
Vamos a ver este principio, vamos a ver este principio de reino. El ser un buen administrador de los bienes y los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Si usted sabe a Lucas, el capítulo 12, verso 42 al 44, nos da un ejemplo de la buena administración. Cómo el ser un buen administrador me hace ser una persona confiable ante los ojos de Dios para seguir recibiendo recursos de Él y seguir siendo bendecido en las bodas de mis manos. Dios pone gracia. Porque ya lo dije, puedo ser una persona que produzca mucho dinero, porque soy muy diligente, constante, perseverante, responsable en mi trabajo, pero como administrador soy pésimo. Se derrocho todo lo que gané. Mira el principio. Y dijo el Señor, esto está en Lucas capítulo 12, verso 42 al 44. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Oído que comenzó con su casa y como fue un buen administrador le entregó todos sus bienes. Presta atención a ese principio de reino. Señores, el administrar es el arte de gobernar, dirigir, gerencial, cuidar. La buena administración trae como resultado la economía. Y que la economía indica reservar, mantener, guardar, propiamente economizar. El no ser un buen administrador de los bienes de Dios, de los recursos que Dios ha entregado en tus manos, con todo y que el dinero que lo que obtengas haya venido de tus esfuerzos, de tu trabajo, esos vienen de Dios. Dios te da la vida, Dios pone gracia en ti, eso viene de Dios. Entonces, el no ser un buen administrador de los bienes de Dios hace que entremos en el terreno de la malversación o desvío de fondo, lo cual es aborrecido por Dios. La malversación o desvío de fondo, eso Dios lo aborrece, pero lo aborrece. Observe que este hombre, según lo que dice Lucas, capítulo 12, verso 42 al 44, el buen siervo, aquel siervo, el mayordomo fiel y prudente, sabio, se le dio para que administrara su casa. Y dice que cuando lo oyó haciendo, lo consiguió haciendo así, como así, lo que le mandó a hacer. Dice que es un bienaventurado, porque cuando su Señor venga, le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, el término administrador viene del griego oikonomía, que la mejor traducción al español es mayordomo. Si usted va a la primera carta a Corintios, el capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores, es decir, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Observe esto acá, la fidelidad, la lealtad. Si usted va a Tito, el capítulo 1, verso 7, dice, cito, porque es necesario, la palabra acá necesario, este término necesario, es un requisito sine qua non, que usted no puede pasar por alto. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Señores, la mayordomía, el mayordomo, es aquel que administra
y cuida posesiones que no son de su propiedad, recursos que le fueron confiados para cumplir los propósitos de su amo. Oído, oído. Yo quiero presentar este principio. Nada de lo que tú tienes te pertenece. Nada de lo que tú tienes y yo tengo ni te pertenece ni me pertenece. Ni la vida siquiera. Ni la vida. Por eso es que cuando una persona me dice, yo no creo en los diezmos, señores, es que aquí no se trata de diezmo. Aquí no se trata de un porcentaje. Aquí se trata de que tú entiendas que, que, que todo lo que tú tienes, no el diezmo, el cientésimo, todo el dinero que tú posees, que tú obtienes en tus manos, que tú te ganes en una empresa, ese dinero no te pertenece, es de Dios. Todos tus recursos son de Dios, tu carro, tu casa, tus hijos, el inmueble, el moblado, todo lo que tú tienes es de Dios. Tú eres un administrador. Un administrador. Entonces tú tienes que ubicarte. O tú eres dueño o eres un administrador. Si tú eres dueño de lo que Dios te entregó, incluyendo la vida, entonces tú eres una persona que, que no eres útil en el reino, porque no tienes un principio de mayordomía, eres dueño, tú te crees el dueño de esto. Tú tienes que entender que tú eres mayordomo, que todo lo que tú posees no es tuyo, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Eso es tener una mentalidad de reino, pensar como Dios piensa, entender que Él es el dueño de todas las cosas, de todo, de todo. Por eso cuando Dios me dice, toma ese reloj, esa esclava, esa cadena, ese carro y se lo entregas a fulano, yo no tengo por qué patinar ni vacilar ante lo que Dios me dice, porque Dios me está diciendo que le entregues al Señor lo que yo poseo, pero que le pertenece a Él, que no es mío, porque el dueño es Él. Entonces debo entender que mayordomo es aquel que administra y cuida posesiones que no son de su propiedad, recursos que le fueron confiados para cumplir los propósitos de su amo. O sea que el dueño de los bienes puede depender de un mayordomo consciente que conoce la responsabilidad que conlleva la mayordomía. Para el amo, la calidad de su mayordomía es más importante que la cantidad de bienes que se le confía. Por esta razón, Dios, como el amo de los bienes del reino eterno, está más interesado en el carácter y los motivos del mayordomo que en los bienes que se le entrega para administrar, porque de esto depende su fidelidad. O sea que nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuán útiles podemos ser en las cosas que nos han sido confiadas y la responsabilidad que usamos ante los bienes que se nos entregaron, que se nos confiaron. O sea que un carácter adecuado y bien formado en línea con la responsabilidad está estrictamente relacionado con el ser útil y ser fiel a su Señor. Cuando un creyente tiene el carácter ajustado a la responsabilidad, señores, que conlleva seriedad, respeto, consideración, esfuerzo, abstinencia, compromiso, dedicación, constancia, abnegación, siempre en su mayordomía será probado por Dios. Señores, y por ende, como resultado seguirá recibiendo de Él sus recursos sin medidas, sintiéndose Dios orgulloso de su mayordomía, escuchando los elogios de su Señor cuando le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios te entrega su casa y cuando Él vaya y venga y te encuentre haciendo así, lo que Él te puso a hacer, exactamente lo que Él te puso a hacer, lo hiciste bien, te entrega
todos sus bienes, dice el texto sagrado. Entonces, en relación a la administración, a la mayordomía, hay cuatro cosas que un mayordomo debe administrar con excelencia antes de recibir los recursos de Dios. Te los voy a nombrar en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Por ahora se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle oren mucho por mí, no me suelten en la oración, mucho, oren mucho, yo creo mucho en la oración del justo puede mucho. Únanse en oración, estos mensajes están afectando las tinieblas se van a defender, pueden atentar en contra del maestro, de sus hijos, de sus bienes, o de los bienes que posee para administrar. Oren mucho por mí. 2, compartan este mensaje y no se queden con él. No se queden con este mensaje. Señores, busquen nuevos suscriptores. Vamos, llámese a Sutanejo, a Perencejo, a sus amigos, a sus hermanos. Mira, al grupo, mira, el maestro Briceño está dando unos estudios por YouTube. Vamos a suscribirnos en su canal. Vamos a suscribirnos. Y compartan estos mensajes, no se queden con ellos. Si tienes un canal en YouTube, súbelo. Yo te autorizo, súbelo. Número 3, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. El Señor le dio tierra a 11 tribus y a una no le dio tribu, que fue la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la herencia de esa tribu es Jehová. Las demás tribus traerían sus diezmos para sostener a los levitas, que eran los que estaban encargados de parte de ellos del mantenimiento del tabernáculo, y los primogénitos de los levitas que eran escogidos para el sacerdocio estaban encargados de la oración, adoración, la liturgia, el sacerdocio. Y de esto vivimos. Yo tengo 32 años en el ministerio y he trabajado mucho. Le he dedicado mucho tiempo a los estudios. Aquel que dice que los pastores no trabajan, bueno, habrán algunos que no, pero el pastorado no es nada fácil. La enseñanza bíblica, el aprender, escudriñar, no es nada fácil. Pablo dijo: el obrero es digno de su salario, no pondrás gozar al buey que trilla, el que vive del evangelio, que coma del evangelio, dice el texto. Y a esto nos dedicamos. Agradecemos el que tú nos puedas enviar una ofrenda. Y más si eres una persona que está siendo bendecida con este ministerio y está siendo agradecida. Pablo dijo que sea copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Maestro José Briceño, del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, se despide hasta nuestra próxima oportunidad. Los amo, los quiero y los respeto. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.